Bienvenidos a una nueva emisión de este programa, su programa Actualidad a la Luz de la Biblia. Nos hemos propuesto hacer un trabajo de exponer lo que pasa en nuestro país, en nuestras ciudades en general, y analizarlo siempre bajo principios bíblicos. ¿Para qué? No solamente hagamos a veces una presentación, en ocasiones tendremos que hacer denuncias, pero siempre con un sentido constructivo, porque lo que Dios quiere es que seamos heraldos, anunciadores de su verdad, porque es la única que edifica sociedades. Todo lo demás, las cosas del tiempo, el mundo, pasarán. La palabra de Dios que está en este libro maravilloso, la Biblia, nunca pasará. Hemos venido analizando junto con ustedes en varias oportunidades el desarrollo de la política ecuatoriana, particularmente por el proceso electoral que se cumplió en su primera etapa. Hay necesidad de una segunda que se cumplirá en el mes de octubre para elegir un presidente o presidenta de la República que durará apenas año y medio en sus funciones. Me pregunto, ¿no hubiera sido mejor que en la Constitución se diga que borra y va de nuevo, es decir, por 4 años, en lugar de gastar 60, 80 millones de dólares para año y medio nada más? Pero así son las cosas, queridos amigos. Así son las cosas en el país, y hay veces que la política realmente tenemos ganas de sepultarla o de incendiarla, pero como somos entes de paz, a veces es preferible tomarlo desde otro lado. Y me han hecho reír algunos amigos que me han dicho, no seas tan serio tampoco, porque no le metes un poco de humor. Vamos a hacer un programa de humor político con toda seguridad, Dios mediante, pero quiero presentarles en pantalla en este momento a nuestros 2 invitados, porque no son solo míos ni del canal, son de todos ustedes, porque ustedes son el canal, ustedes son los televidentes, los destinatarios. 2 personalidades jóvenes que yo aprecio mucho porque están en el ámbito de la comunicación, nombres y apellidos seguramente muy conocidos: John Varela y Tamara Torre. Es un privilegio tener a estas figuras jóvenes que pueden darnos una visión sobre un tema que quiero tratarlo hoy con ustedes, luego de poner un espacio un poco como de contraste, porque mientras el Ecuador muestra lo mejor de sí, que su turismo, que la defensa del Yasuní, que las áreas naturales, que la protección, y mientras el Ecuador muestra que está progresando en la exportación de tal producto, a veces ha caído un poco más, y gracias a Dios que eso esté ocurriendo, me refiero a lo bueno, mientras la política muestra también su lado agradable y simpático, como por ejemplo, y voy a pedir que producción nos ponga en pantalla algo que nos mandaron y que me parece sumamente interesante, porque este es el matiz de los políticos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver a ese monstruo conocido, Frankenstein, con una niñita que le dice a Frankenstein: creía que eras un monstruo, pero eres tierno y sensible. Y el monstruo le contesta: es que estoy en campaña electoral. Totalmente cierto. El monstruo de la política a veces hace esto, ¿no? Y a un compañero de tareas me decía: mira, si tienes un vecino de esos, que a veces hay, y bastante, que no saluda, que nunca saluda, no responde a los saludos por muy amables que sean los demás, ¿quieres que aprenda a saludar? Y verás que hasta besos va a comenzar a dar. Inscríbele de candidato a algo y verás cómo en cuestión de horas aprende a dar hasta besos. Esa es la política. Y yo quiero, junto con nuestros invitados y ustedes, quiero que disfrutemos algo de esas perlas cultivadas de la política, porque vean ustedes la profundidad de la campaña electoral, segunda vuelta a la presidencia de la República del Ecuador. Vean ustedes la profundidad de la exposición pública de las tesis electorales. Por favor, producción.
Cuando eligieron a sus reyes, no me tomaron en cuenta. Cuando nombraron a sus jefes, no me pidieron consejo, dice Dios en su palabra santa, la Biblia, Oseas 8:4, y complementa, ellos mismos se hicieron daño en fabricarse ídolos de oro y de plata. Sí, efectivamente, queridos televidentes, en la política parte del gran problema son las ilusiones que la gente se forja cuando hacemos análisis superficiales de todo lo que los candidatos, igual que Frankenstein, se presentan, no monstruos, pues se presentan agradables. La verdad sea dicha, y ya voy a comentarlo un poco con nuestros invitados de hoy, pero la verdad sea dicha que, a ver, si para ser candidato presidencial hay que bailar bien, y de lo que hemos visto, yo creo que el ganador es Alvarito, pues definitivamente, Álvaro Padre, ¿no? Es el que mejor baila, definitivamente. Bienvenidos, Tamara, Tami, John, bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros. Y quiero, obviamente, son personajes muy conocidos, amigos muy queridos, pero quiero presentarles a ustedes una remembranza, una corta reseña de sus muchos méritos de vida resumidos en pastillas. Adelante, por favor. Tamara Torres. Hija de Dios con formación en comunicación, especialidad en cine, audio y video. Graduada del Centro Cristiano de Comunicaciones y de la Universidad Hemisferios. En la actualidad, cursa una maestría en gestión cultural. Durante más de 20 años ha trabajado en producción audiovisual para empresas privadas, públicas, organizaciones no gubernamentales y en la radio HCJB. Es productora de las películas Tal vez mañana y Contigo voy. John Varela. Tecnólogo en producción radial, licenciado en comunicación social, productor y conductor de la radio HCJB, productor del podcast Hombre de Barro, esposo, padre y miembro de la comunidad cristiana Mosaic Ecuador. Bienvenidos nuevamente, Tami, John, es un privilegio tenerlos aquí. Ustedes son comunicadores de amplísima trayectoria y personas consagradas, es decir, gente que vive y suda con sudor propio esa camiseta de la comunicación cristiana, la comunicación de valores, la comunicación de principios. Nos hemos reído un poco viendo la exposición de tesis de los candidatos a la presidencia de la República. Me parece muy bien. La una sabe manejar muy bien el machete y el otro algo el ritmo. Bueno, algo el ritmo. No sé qué intentaba bailar, pero en todo caso algo el ritmo. Esto de la comunicación es algo fascinante. ¿Cómo así se les ocurrió? Primera pregunta para ambos. ¿Cómo así se les ocurrió ser comunicadores y no de pronto astronauta o modelo profesional? No les hubiera faltado condiciones, por supuesto. Pero, ¿cómo sí se les ocurrió, Tami? Bueno, primero una preciosa tarde. Qué lindo poder compartir contigo, Carlos, y con todos los amigos de Actualidad a la Luz de la Palabra, de la Biblia. Y es interesante porque creo que definitivamente uno no puede ocultar esas habilidades, esos talentos, esos dones que Dios nos da. Y cuando uno se deja llevar también por la guía de Dios, sabe cuál es el camino correcto y el propósito que a uno le ha dado. Pese a que yo estudié en el colegio contabilidad a petición de mis papis, yo sentí en el corazón que el llamado que me hacía Dios era hacia las comunicaciones. De hecho, desde muy pequeña siempre tendía a las artes, a la radio, al teatro, al libro leído, a oratoria, a todo lo que envolvía a la danza, todo lo que envolvía el campo artístico-cultural. Espectacular, bueno. ¿Y Me- tú, John? Me quedo corto en realidad. Primero, qué gusto estar contigo, Carlos, con cada uno de los televidentes de Asoma Visión. A ver, lo mío fue muy curioso, les debo decir. Yo no tenía intención de ser comunicador. Yo había estudiado físico-matemático en el colegio. Por presión más que por el deseo particular. Ahora me doy cuenta que ciencias sociales era lo mío. Pero tú sabes, a veces en la familia hay esa presión de que no, el que estudia sociales pues es tal vez
no muy inteligente que otros. Además, la frase esa típica del que sabe, sabe, si no a sociales, era un estigma para los que estudiamos. Sí, pero bueno, el tema es que cuando yo termino el colegio, en realidad fue a los 18 años cuando me comprometí con el Señor, a pesar de haber crecido en una familia cristiana. Pero a mis 18 Dios llega de una forma impresionante y mi mayor anhelo era servirle. Salgo del colegio, no tenía algo muy claro, quise ser arquitecto, diseñador gráfico, etcétera, etcétera, pero no se dio. El tema es que empiezo a vender ropa, porque alguien me dijo, mira, ¿quieres trabajar? Por supuesto, pero lo mío no es la venta. Yo no puedo vender ni esto. Yo creo que más bien, si Tami me dice, ¿quieres comprar? Yo le compraría esto y esto es ajeno. Entonces resulta que entro a la librería Soma Visión, que estaba en la calle de Villalengua en esa época. Trabajaba un amigo y empiezo a colaborar con él. Y él me habla de un centro cristiano de comunicaciones, pero lo que más me llama la atención no son las comunicaciones, sino los estudios teológicos. Y por ahí entro a la línea de las comunicaciones por la parte de teología, pero Dios tenía un plan para mí y así fue como empecé a caminar en las comunicaciones y principalmente en el área de radio. Fue así como te puedo contar en algo muy resumido, ¿no? Hay muchos detalles, pero así empecé el área de la comunicación. Pero ¿sabes qué es interesante? Y creo que vale la pena mencionarlo cuando está Dios detrás. Claro. Abre puertas que uno ni se imagina. Porque al yo estudiar contabilidad, tenía 2 becas en 2 universidades para ingeniería comercial y marketing. Y yo sentía... El sueño de toda niña, ¿no? En ese momento, claro. No, yo no quería. Realmente yo me sentía incómoda en el corazón. Y cuando mis papis se enteraron que yo quería otra cosa, me dijeron, no te vamos a pagar los estudios. De hecho, no tenemos económicamente. Y yo le oraba a Dios y decía, Padre, por favor, ayúdame. Y yo gané un concurso de oratoria a nivel intercolegial del municipio y era la cantidad exacta para pagar los exámenes de ingreso y la matrícula para el Centro Cristiano de Comunicaciones. Y yo no tenía, salí aprobada y por lo general... John, que también estudió en el Centro Cristiano de Comunicaciones, no podíamos hacer pasantías durante el primer año, pero Dios obró de tal manera en mis maestros que Mauricio Carpio, quien estaba en esa época de jefe de HCJB en FM, me dice, Tami, tienes bonita voz, ¿quieres hacer pasantías en la radio? Y pagaríamos la mensualidad de, en este caso, el Centro Cristiano de Comunicaciones. Y yo me puse a llorar y le dije, sí. Y yo sabía que era la mano de Dios que estaba obrando para que yo pudiera estudiar comunicación. Mientras Tami habla, yo estaba rememorando por la forma como plantea y cómo se dieron las cosas una tras otra, lo mismo la de John. Me estaba acordando de ese pasaje bíblico en la que vienen los religiosos y le dicen, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto al templo? ¿Cómo así? Entonces el Señor Jesús, con mucha sabiduría, se regresa y le dice a Pedro, ese es el templo, ¿no? Es la figura del reino y todo lo demás. Dios, el gran Dios del templo es el rey. Los hijos del rey, ¿pagan o no pagan impuestos? ¿Deben o no deben pagar impuestos? Y Pedro lógicamente dice, no, si son hijos del rey no tienen que pagar nada de impuestos. Sí, pero para que veas que hay que obrar toda obediencia, anda, lanza el anzuelo y el primer pez que pique le sacas de la boca la moneda necesaria para pagar las cosas. Y así funcionan las cosas con aquel que dice que a los que aman a Dios, no dice los que creen, dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ciertas dificultades, ciertas situaciones, todo ayuda para bien. Y claro, ya ven ustedes la talla de amigos que nos van a ayudar, y quiero pedirles que nos ayuden a analizar algo que en estas horas, precisamente aquí en el Ecuador, está causando un impacto, una película. Una película a la que aparentemente nadie quería pararle bola, nadie quería darle ninguna facilidades, ni para filmarla, pero para distribuirla. Y finalmente ha llegado al Ecuador Sonidos de Libertad, Sounds of Freedom, en inglés. Una película impactante.
realmente, yo pude verla el fin de semana, me sacudió mucho. Creo que en más de un pasaje estuve con lágrimas en los ojos rememorando cosas que a mí mismo me habían ocurrido cuando tuve responsabilidades sobre la niñez en el Ecuador. Ya se les voy a comentar, se les voy a contar, porque creo que vale la pena. Pero esta temática, que es la de la película Sonidos de Libertad, es una temática que, por favor, la política, los que bailan, los que hablan de una cosa, de otra, y no enfocan estos temas que han estado pudriendo, gangrenando la vida del Ecuador, porque resulta que me acabo de enterar que parte de esa película refleja lo que ocurrió en la vida real aquí en el Ecuador, en la provincia de Manabí. Cosa espantosa. Estamos hablando de uno de los peores tráficos. Tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de niños. Para la prostitución forzada de niños. Y la pornografía infantil. ¿No les parece repugnantemente asqueroso? Y que una película del exterior haya tenido la virtud de traernos una denuncia sobre un fenómeno mundial, cierto, pero que de alguna forma, por lo que se menciona en una parte de la película, rebota sobre la realidad del Ecuador, que los políticos no mencionan. Es más, muchos medios de comunicación ni siquiera lo han tocado, pero ocurrió en el Ecuador, año 2016, a propósito de la época del terremoto que sufrió la provincia de Manabí, las carencias y las dificultades. Tami, analicemos el video de presentación de la película para ambientarnos. ¿Les parece? Claro. Vamos Claro a que ese sí. video. Cortesía de... Adelante. Sí. Porque aquí es donde llegaré, porque al final llegaré a Estados Vaya. Unidos. Eso es lo que me da miedo de todo esto y lo importante porque se trata de una red de pedofilia que está en todas partes. Están todos conectados. Todos están conectados. De todo Todos el hablan. mundo. De todo el mundo y en los Estados Unidos también. Nuestra unidad de inteligencia entra y mira, ok, tenemos el pasaporte. 2 meses estuvo en Ecuador. El hotel está en algún lugar. ¿Dónde? Bueno, nuestros chicos de inteligencia son de código abierto, chicos o sin. Entran y encuentran, se equivocaron una vez, había un anuncio, un pequeño pueblo en Canoa, Ecuador. Hubo un gran terremoto en 2016, población muy vulnerable, hogares monoparentales, y allí es donde un pedófilo iría a pasar el rato. Había un anuncio de este hotel en Canoa, y es puesto, solo dice Leslie una vez, metió la pata, Vaya. puso un nombre, pero eso es todo. 50-50 de posibilidades. Llamamos a la policía, conexiones súper estrechas con ellos, seguridad nacional, la embajada de Estados Unidos lo apoya, salen corriendo al pueblo, a la playa, y se instalan en el hotel que está en el anuncio. En menos de 1 hora, esos 2 tipos asoman la cabeza, salen casualmente y hay niños pequeños en la casa. Entonces, este otro tipo sale de la casa. Estamos como, ¡oh Dios! Es el 4.º hombre que hubiéramos estado buscando. Estaba de visita como turista con otro tipo. Qué increíble. Eso es tan importante porque estaba en una parte, estaba siendo remodelado. Acabo de recibir noticias literalmente esta mañana del fiscal en Ecuador. Él me dice, quiero que sepas, nos encontramos de que estos chicos estaban haciendo un enorme lanzamiento que iban a llenar el hotel con pedófilos. Si quieren tener a sus niños, vengan aquí. Es muy oscuro. Una locura. Sí, este tipo sale de la casa. ¿Está bien? Vamos con el juez, tienes que conseguir una orden, tenemos que entrar. Él dice, no tengo suficiente, dame más. Fue ese mismo día que este tipo se va. ¿Cuáles son las posibilidades? Se va el primer día que vemos el lugar, se sube al avión, lo rastreamos hasta Miami. Tal vez venga a montar algo aquí porque va a montar muchos hoteles. Llega a Miami, llamamos a Seguridad Nacional, que es para quien yo trabajaba, lo detienen, hacen un examen forense completo en su computadora y encuentran evidencia de pornografía infantil. Lo envían de vuelta a Holanda y hay una orden de captura en Holanda. Se fue, lo atrapamos. Y eso nos dio la evidencia que necesitábamos, porque las máquinas salieron de la casa hacia Miami. Así que el juez está listo. Orden judicial. Viste las imágenes, derribaron las puertas, son arrestados. Luego,
Todos estos niños y sus familias comienzan a salir a las calles. Teníamos entrevistadores forenses preparados por si ocurría. Creíamos que entre 300 y 400 niños tal vez fueron abusados sexualmente durante los 2 años que estuvieron estos tipos. Y todos los niños están saliendo sollozando, diciendo a sus padres, los padres están como, ¿qué está pasando? Los tipos holandeses tenían juegos, caramelos y traían a los niños todos los días. Dios mío, hombre. Nunca he visto nada Es una igual. locura. De hecho, construimos una residencia en el pueblo para atender a cientos de niños. Les damos de comer, porque primero hay que cubrir las necesidades básicas. La vulnerabilidad siempre comienza con el problema. La película Sonidos de Libertad que se está presentando ahora en Ecuador y de la cual nosotros no estamos haciendo, por cierto, no estamos haciendo ningún tipo de publicidad o no. Este es un canal de vida, este es un canal que se sostiene gracias a la contribución amorosa, fiel de ustedes, queridos televidentes, de tal manera que no dependemos de que alguien nos dé publicidad. Porque muchas veces, por recibir publicidad, se condicionan a diga sí o diga no una determinada cosa. Y eso no pasa en este canal de vida que ustedes sostienen. Pero precisamente por deber a ustedes, por obligación para con ustedes, es que tenemos que hablar así de claro. Miren ustedes, mientras que muerte cruzada, que una serie de temas en el Ecuador, que las movilizaciones nacionales, pregunta, ¿qué estaba pasando en el Ecuador durante todos estos años? ¿Cómo violaron solamente en Canoa alrededor de 300 o 400 niños pedófilos extranjeros? Los violaron a cuento de que les regalaban cosas y les tenían. Esta es la verdad de lo que está pasando en el país. Y esto se quedó callado mucha gente. Nosotros no. Esta película, yo no lo sabía cuando la vi. Yo no sabía porque está ambientada de otra manera, está presentada de otra manera, pero yo no sabía que esto, concretamente el tema del hotel, había ocurrido aquí en Ecuador. Tami, ¿cuál fue, y John, cuál fue su primera impresión cuando vieron la película? Bueno, antes de ver la película, yo me he visto 2 veces la película. La acabo de ver este fin de semana y un mes antes yo ya la había visto. Pero previo a la película en sí, yo comencé a buscar mucho material. Comencé a ver a través de TikTok artículos, documentales que salían en algunas plataformas alrededor del trabajo de Tim Ballard. Y una de las cosas que me sorprendió fue el video justamente que acabas de mostrar y yo comencé a averiguar más y decía, ¿cómo es posible que esto haya pasado en nuestro país? Me dolía el corazón, me destrozó el corazón y yo quería ver la película. Había visto otro tipo de películas que denuncian este tipo de cosas, pero de una manera, yo diría, tratada no correctamente, no dignamente. Cuando la vi y comencé a investigar, así como replica una parte de lo que pasa en el Ecuador, porque no ha dejado de pasar. Pasa lo mismo en Colombia y en muchos países, no solo de América Latina, sino también de Oriente Medio, porque Tim Ballard, a través de la organización que él tiene, a través de la que opera, porque él dejó la CIA donde pertenecía para poder intervenir de una manera más puntual, de una manera más estratégica, en cooperación, eso sí, con los gobiernos, para poder salvar a estos niños. Es impresionante ver cómo extranjeros se desplazan con mucho dinero, se desplazan a los países donde pueden encontrar a niños con más vulnerabilidad. Y claro, como es un tráfico que genera muchísimo dinero, pueden movilizar a los niños y dentro de la película también te da ciertos tintes y ciertas pinceladas de información, como el hecho de que un niño que es secuestrado en Centroamérica puede estar en cualquier lugar del mundo siendo abusado, y esto no está dentro de la película, sino también en entrevistas. Un niño que es secuestrado para la prostitución infantil puede ser violado entre 5 a 10 veces al día. Y esto no queda ahí, porque después de un tiempo, de pasar unos 10 años, en el caso de las niñas, las llevan a la prostitución, algunas no, y en el caso de los niños pasan al tráfico de órganos. Es decir, así de grave es la situación. Es espantoso, realmente. John. Sumando a lo que dice Tami, a mí la impresión de la película, sin antes investigarla, porque obviamente no había tanta información en los medios todavía, aunque había la invitación de Eduardo Verástegui, y cuando yo lo vi,
me acordé de una película que él, en la cual él actúa, que se llama Vela, en la que es una película pro vida. Pero esto salió hace ya mucho tiempo atrás y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a él en Expolid, en la Feria del Libro y Música Cristiana, en la que él estaba promocionando justamente esta película y me llamó la atención. Llegó una amiga de los Estados Unidos y nos dijo, chicos, en Ecuador se va a estrenar Sonido de Libertad. Ha habido tanta polémica para que salga, ha habido tantos impedimentos y tienen que ir. Y sumado a todo esto, pues dijimos, vámonos a ver. Y fuimos justamente el día del estreno aquí en Quito. Y claro, la primera impresión, o sea, las primeras imágenes te impactan. Te impactan porque no son imágenes producidas en estudio. Son imágenes que tú lo ves en lo cotidiano. Que una motocicleta para, un hombre baja, sale corriendo, coge un niño, lo sube a la moto y se van. Y tú te quedas como impresionado. Eso está pasando en nuestras calles. Esto está pasando, uno podría pensar, esto puede ser en Indonesia, puede estar ocurriendo en tal vez un país asiático, pero no, la realidad es latina. Y cuando después de verlo, obviamente me puse a investigar. Y es dramático ver los porcentajes. Sí. Por ejemplo, UNICEF está marcando que el 24% de toda la violencia en contra de las personas, el 24% son infantes. Pero es más Uno de cada cuatro personas agredidas, uno de cada cuatro son niños. Pero cuando las estadísticas son más específicas y está hablando del Caribe, Sudáfrica, Latinoamérica, son 64% los niños y niñas que están siendo violentadas. Entonces ahí te das cuenta de un cuadro que por desgracia no se lo habla como otras noticias. ¿Así? Y eso es trágico. Y creo que esta película, en lo personal como comunicador, me hago la pregunta para mí, ¿qué estoy haciendo yo desde mi lugar de ministerio? Porque yo considero mi trabajo como mi ministerio. ¿De qué manera yo también estoy siendo proactivo para que estas cosas, en primer lugar, la gente tome conciencia y no solamente tengamos el lado del entretenimiento, que es una parte de las comunicaciones, si no lleguemos un poco más a la información, al llamar al alma, al corazón del ser humano? Entonces, estas son algunas de las cosas que me han hecho a mí considerar incluso la manera en la que yo estoy llevando contenido a través de lo que yo realizo día a día. Y es interesante porque a través de los medios de comunicación, de las películas, de la música, de los libros en la actualidad, se han normalizado ciertas conductas que yo digo que no son ni siquiera llegan a ser, no llegan a yo diría, ser digno, exacto, inaceptable, esa es la palabra, y hemos normalizado las cosas. Y esto es algo que no, porque a mí me retumbaba en la cabeza, esto es algo que no viene pasando los últimos años. Yo recuerdo cuando estuve en el colegio y nos daban esto de tener cuidado cuando un adulto quiera tocar tu cuerpo, y eso nos hablaban. Imagínate, estoy hablando de más de 20 años, cuando estuve en el colegio en los primeros años, nos decían que 7 de cada 10 niños en el Ecuador son abusados, son violentados. Entonces, estas estadísticas no han cambiado y nos decimos estar en un mundo en el cual hablamos del amor, hablamos de valores universales, pero nuestros niños siguen sufriendo. Y al igual que John, cuando yo terminé de ver la película, bueno, hay algo hermoso dentro de la película también, cuando inicia la película con, en este caso, con un dron que entra a la ventana de, podríamos decir, de los niños que se cuenta en este caso, que representan a millones de niños que pasan por esta situación, pero al final, cuando regresan a casa y sale de la misma manera este dron de su habitación hacia afuera, me habla de un Dios que está presente, de un Dios que está cuidando, de un Dios soberano que no se olvida de sus hijos, de sus pequeños hijos, porque aquel
que actúa con bien a un niño, a uno de sus pequeños, o actúa con mal a uno de sus pequeños, a él mismo lo estamos haciendo. Así es, así es. La verdad, yo, mientras ustedes hablaban, me vine a la memoria algo que me ocurrió a mí mismo y que no lo había tomado en cuenta precisamente hasta este instante. Como abogado y, como dicen, especialista en derechos humanos, mentira, simplemente como un abogado que creo que es mi responsabilidad social, intervine en una audiencia ante la Corte Constitucional en donde un fiscal fiscal ecuatoriano, al cual unas 2 o 3 organizaciones, ONGs europeas, le habían llevado a dar vueltas en Europa, a conocer ciertos lugares, en definitiva, hablemos claro, a adoctrinarlo. Ya. Y vino acá al Ecuador y en un momento determinado levanta la mano y dice, a ver, quisiera que la Corte Constitucional del Ecuador analice la conveniencia de que exista el delito para el caso de relaciones sexuales consentidas por menores de edad con adultos. Qué locura. Es el tema. Yo, la verdad, hasta este instante me había olvidado el tema. Yo recuerdo la indignación, porque fuimos 2 abogados de formación cristiana que intervinimos en esa audiencia. Pero lo que yo recuerdo es que, justamente indignado, en un momento dado, me di la vuelta a los jueces de este lado, me di la vuelta y le señalé al fiscal con el dedo. Y le dije, irresponsable. Usted es un irresponsable con lo que está planteando. Claro. Porque, como dice Tami, esto tiende a banalizarse, a normalizarse, todo en nombre del amor, todo en nombre de lo que sea. Y la verdad es que nuestros niños son sagrados. Tan claro como eso. Y tan sencillo como eso. Y ya en lo profundo, como Tami y John lo han rememorado, más les valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar antes que hacer daño, porque Tami lo dijo, porque están ofendiendo de manera directa al Hijo de Dios, el cual es el juez supremo. Por favor, John, en el medio de la comunicación, cuando tú, con tu escala de valores, tú escuchas estas nuevas teorías, doctrinas, los objetivos del 2030, etcétera, en los que comienza a banalizarse algo que es para nosotros sagrado, la pureza. Cuando tú escuchas este tipo de cosas y no las ves seriamente analizadas o tratadas a nivel de otros medios de comunicación y particularmente ahora de los políticos, ¿qué sientes? ¿Qué quisieras decirle a un político? Es que, mira, Carlos, hay una frase que me llama la atención y es que al pueblo, mientras se les dé deporte o fútbol y diversión, el pueblo está contento. Y yo creo que sea el discurso político o el discurso de ciertos influencers ha sido tan medido sobre o debajo de una media de valores que yo creo que la gente lamentablemente está como amortiguada en su conciencia. Y creo que el político, cuando busca votos, prefiere lo que vimos. Que le bailen, que salga con un disfraz o que salga tal vez más juvenil, porque ahora se dieron cuenta que el mayor porcentaje de votantes fueron jóvenes y que los llevaron a la segunda vuelta. Y es como que solo cambian la forma, pero no se preocupan del contenido de sus discursos. Y uno, obviamente, ¿qué le puedo decir a un político? Es, por lo menos, entérese de lo que está pasando en el país. Creo que, y esto me lleva a considerar lo que encontramos, por ejemplo, en Proverbios 31. Antes de que hable de la mujer virtuosa, el consejo de una madre era, tú sé la voz del que no tiene voz. Yo creo que el político tiene ese privilegio o tendría ese privilegio de ser la voz del que no tiene voz. O el comunicador podría ser la voz del que no tiene voz. Porque creo que esta persona tiene tanta influencia de poder llegar al campo, de llegar a sentarse con cancilleres,
Pero si tú no tienes por dentro ese para qué, simplemente estás perdiendo tu tiempo. Si el propósito de un candidato en cualquier lugar donde yo me ubique, si mi para qué está muy claro, yo sé que en todos esos lugares mi discurso siempre va a ser el mismo. Pero si yo como persona no valoro la vida, en todos esos lugares no me va a importar lo que yo diga, ni mienta, ni tampoco tengo un doble discurso. ¿Por qué? Porque mi para qué será sacar provecho de mi propia, para mi beneficio. Pero si el político tiene ese para qué, es mi propósito de vida, servir, ayudar, llevar justicia, llevar paz, entonces en todos esos lugares ese va a ser mi discurso, porque es algo que lo tengo encarnizado. Naturalmente. Totalmente. Entonces, lo que yo me doy cuenta ahora es que simplemente el político se maneja por el interés propio y no por el interés que es el pueblo, y entendiendo el político como ese servidor público. Cuando uno entiende que es un servidor público, sabe para qué está en esos lugares, en esos espacios. Y creo que eso es la decadencia que ahorita estamos observando lamentablemente en lo que vive ahora el Ecuador, ¿no? De tus palabras fluye naturalmente también que un cristiano no tiene por qué avergonzarse de hacer política cuando de esa política se trata, ¿verdad? Exactamente. Eso, servir, ayudar, motivar. Creo que es interesante a ver si nos ambientamos un poquito más, porque como ustedes lo vieron en la semblanza, Tamara, es una productora de cine. Y una de sus películas es una que recuerdo y que se presentó no hace mucho aquí en el Ecuador, Contigo Voy. Una película de lindos valores que cuando yo terminé de verla por primera vez le dije, pero tiene que tener una segunda parte. Tiene que haber una segunda parte de Contigo Voy. Entonces, les invito a que nos ambientemos un poco, querido público, para aquellos que no han visto la película Sonidos de Libertad, Sounds of Freedom, nos ambientemos un poco con este corto que ha preparado Asoma Visión. Cortesía de José Luis Terán, por favor. Nunca nos imaginamos que podría ser una película, nunca. Pero para mí es una obra de Dios. Yo no podría tener el coraje de hacer lo que hicimos sin saber que Dios nos está apoyando. Y esta película es una señal de los cielos, porque es un milagro. Ningún estudio quería distribuir esta película. 5 años. Nadie quería tocarlo. ¿Cómo es esto? Pero un estudio que se llama Angel Studios, ellos dijeron que sí, y 90 días después, ¿qué vemos? Esta película está ganando. Es un milagro, porque Dios está tocando corazones. Y con tocar los corazones vamos a ver una conversión. Las personas se convierten en esta causa y millones de niños de Dios se van a rescatar. Gracias a esta película. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias, Alejandro Monteverde. Bueno, yo tengo 9 hijos y dos de mis hijos los rescatamos de traficantes en Haití. Cada día los veo, mis hijos, y yo sé dónde estarían ellos ahora. Sin intervención, sin rescate, yo sé que estarían muertos ya o traficados, yo sé, pero no son niños muy felices, con 7 hermanos y hermanitas, y juegan cada día, tienen una mamá que les quiere mucho. Ellos me dan esperanza, porque si nosotros pudimos hacer esto por ellos, esto quiere decir que podemos hacer lo mismo por millones que ya nos están esperando. El problema siempre ha sido lo mismo para mí, es que siempre ha sido difícil abrir los ojos de la gente, y sin abrir los ojos no vamos a ver cambio. Wow. Qué frase. Tami, como productora de cine, trata de tradúcenos al idioma del ciudadano común y corriente lo que él, Tim Ballard, habla de los obstáculos y cómo se vencieron los obstáculos y el resultado. Tradúcenos de esa emoción, por favor. No, para un realmente productor, realizador, y en este caso Tim Ballard, que ha estado atrás
no solo de la película, sino que lo ha vivido en carne propia y trata de sacar al mundo para poder proteger a más niños, para poder abrazarlos realmente con ese amor que yo digo solo viene de Papito Dios y de aquellos que podemos reflejar a Cristo. Es simplemente sentirse satisfecho, parte de los sueños de Dios realizados dentro de como instrumento que podemos ser en sus manos de utilidad. Y es interesante porque yo estuve buscando, había visto estas denuncias que él lo hace, que son reales, y en Estados Unidos varios medios de comunicación han dicho que no, que es de hecho, que es una publicidad engañosa y falsa lo que se está sacando a través de las redes, que jamás se ha tratado de censurar la película, pero él lo acaba de decir, 5 años la película guardada, porque no había ninguna casa distribuidora que quisiera asumirla, ninguna plataforma que quisiera comprometerse, y ahí uno dice, ¿por qué? ¿Por qué estas grandes plataformas que todos conocemos, estas grandes industrias cinematográficas, de hecho, que distribuyen películas y hacen películas para niños, no quisieron apoyar y distribuir esta película? De hecho, no voy a mencionar cuál, había comprado y había sido parte para que se realice, y luego la archivó y no quiso más. Y los medios de comunicación, y si ustedes entran, por ejemplo, a Wikipedia, van a leer que dicen, no, esto no fue una censura. Lo que pasa es que tanto estas casas productoras y distribuidoras no les interesaba el tema, pero que hayan querido censurar no es verdad. Entonces, están diciendo una cosa, pero se están contradiciendo por otra. Hasta como menciona Tim Ballard, cuando aparece The Angel Estudios, yo no sé cuántos de ustedes han visto The Chosen, que cuenta la historia de Jesús y sus discípulos. Es de este mismo estudio que abraza la película, y gracias a la decisión que hacen de distribuirlo, es que en Estados Unidos y en América Latina ahora podemos disfrutar de esta película, y es una manera también de apoyar. Es un tipo de película que no gusta realmente al público en general. Películas de denuncia, películas que te llaman y te sacuden para vivir valores universales. Y digo universales porque hay muchos que dicen, no, están hablando de fe. No, hay valores universales como el amor, como el respeto, como el cuidado a los niños, como el no ir más allá, como no invadirlos, que son valores que ni siquiera necesitamos hablar de fe, que es simplemente para una convivencia en armonía, respeto de la otra persona, así como yo quiero respeto en mi vida, que han tratado simplemente de alejar. Y si hablamos de aquellas plataformas que no recibieron esta película, claro, y analizamos qué tipo de plataformas son, vemos que han normado una sexualidad a tempranas edades, han normado también el hecho de tener relaciones bisexuales, homosexuales, en dibujos animados, en películas para adolescentes. Entonces, claro, al momento que traes una película que te sacude frente a lo que están haciendo normalmente, tú vas a decir no, porque es que va a dañar mi mercado, va a dañar mi ideología, lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, yo creo que es bastante claro por qué es que se demoró 5 años en ser distribuida esta película. Y Tim Ballard, que en la vida real, lo acabamos de ver, en la vida real era un agente de seguridad nacional que renunció porque el reto de su esposa fue, a ver, ¿desmantelaste redes? Ya, felicitaciones, me alegro. Ese es tu trabajo de seguridad nacional. Claro. ¿Y qué pasó con los niños que estaban atrapados en esas redes? ¿Dónde están? Siguen allí. Y la esposa es la que le motiva a renunciar a su trabajo para dedicarse a fondo a rescatar a los niños, de los cuales acabo de ver que inclusive tiene 2 niños, adoptó a 2 niños como tal. Pero como agente de seguridad nacional no debe haber sido pues un como decimos en el Ecuador, un santito de todas las devociones, pues. Pero el hombre tuvo un encuentro que lo sacudió. ¿Tú conoces de esto, John? Sabes que obviamente se lo conoce en la película, pero también yo creo que hay algo que, una de las frases, por ejemplo, a lo que tú mencionas, hay varias frases en la película, pero una de ellas es entrar a su habitación y ver que su cama está vacía. Esto toca la fibra de cualquier papá. Quien es padre puede decir y entender con mucha claridad que te digan, Tami, si tú entras a la habitación de tu hija y la ves vacía, algo tienes que hacer.
Y creo que este es un fuerte llamado a todas las personas. Y esto me tocó a mí profundamente como padre. Tengo 2 hijos y ver la cama vacía y saber que pueden estar haciendo con mis hijos lo que sea, obviamente esto te debe sacudir. Y yo creo que a Timoteo, a Tim, le sacude esto. Le sacude el saber que uno de sus hijos amados o su hija amada está siendo violentada. Yo tengo que hacer algo más de lo que mi hoja o mi descripción de trabajo me está pidiendo. Yo creo que esto nos conmueve a todos, porque muchas veces podemos estar en el estándar y decir, sí, estoy haciendo esto, pero realmente podría hacer algo más. Y algo que también Tim Ballard mencionó y que quiero decir, este tipo de temáticas o esta película o esto de hablar de la violencia contra los niños y niñas, él decía es demasiado feo para una conversación educada. Y es lo que mencionaba Tami. Creo que mucho de la industria de las comunicaciones no tratan temas porque es demasiado feo hablar de eso. Y tal vez no me beneficia, posiblemente no gane el dinero que invertí. Y lamentablemente se ocultan estos temas porque es demasiado feo hablarlo. Y esto es feo decirlo de esta manera, porque tal vez la línea editorial de un medio de comunicación no me lo permite, entonces yo callo la boca. Y ahí es cuando él tiene que sacudirse y decir, no, yo estoy para hacer algo más. Y ahí es cuando él renuncia, su esposa le motiva y anda, rescata a estos niños, le dice. Y eso pueden apreciar quienes todavía no ven la película. Que es el impacto que a ti también te ha causado. ¿No? Es decir, a ver, yo hago y soy testigo porque soy tu oyente. Soy tu oyente. Yo hago un buen programa de radio todos los días, transmito conceptos, principios, valores, en fin. Pero estoy haciendo todo lo que se pudiera hacer para mejorar este mundo que, como vemos, no ha estado para nada bien, y todo soterrado, todo oculto. Sí. Es un sacudón. A mí también me pasó lo mismo. Totalmente. A mí también me pasó lo mismo porque yo tuve, les cuento a mis amigos y a los televidentes, yo tuve hace muchos años, tuve la oportunidad de ser nombrado, sin que yo lo sepa, además, me habían nombrado viceministro de una actividad en el área de lo social. Cuando, luego de cavilarlo mucho, Dios me habló claro y me encontré con una responsabilidad sobre el tema de adopciones de niños. Y cuando encontré un detalle que me preocupó, suspendí las adopciones internacionales. Bueno, me cayó medio mundo encima. Porque así como habían agencias serias, responsables, que adoptaban, tramitaban, presentaban las solicitudes, respaldaban la información, etcétera, y luego daban seguimiento a los niños que salían del país, también habían otras agencias que se habían llevado a los niños y nunca más reporte de nada. Wow. Y como dijo Tami, el peligro no solamente son los abusos físicos, exacto, es el tráfico de órganos, o sea, matar a los niños para sacarles pedazos, hígados, páncreas, etcétera. Era algo espantoso. Suspendí las adopciones. Bueno, recibí una amenaza de muerte por haber hecho eso. Y cuando veía la película, yo también rememoraba eso y decía, caray, ¿y si hubiera podido hacer algo más? Si hubiera podido hacer algo más, como que me quedé corto. Realmente es una película para meditar. Seguro. ¿Qué edad, como cineasta, qué edad recomiendas a las familias que lleven a sus hijos a ver esa película? ¿A partir de qué edad? Cuando yo vi la primera vez la película, yo dije, esto tiene que ver mi hija. Esto tienen que ver los niños también. De hecho, yo le llevé a ver a mi última hija que tiene 13 años, acaba de cumplir, pero si ella hubiera tenido 10 o 9 años, yo le hubiera llevado a ver. ¿Por qué? Porque a veces nuestros niños tienden a ser muy confiados. Tienden a pensar que los papitos a veces exageramos en el cuidado. Por aventura a veces salen corriendo, se despegan de nosotros. Pero como veíamos al inicio de la película que eran tomas reales, porque se mezclan al momento después del secuestro de estos 2 niños, que son podríamos decir, el hilo conductor principal, nos ponen también imágenes de tomas reales, de situaciones reales, donde vemos que en cuestión de segundos se llevan a bebés, se llevan a niños pequeños, a niños tal vez de 10, 11 años. Que juegan en la calle. Que juegan en la calle. Exacto. Que están vulnerables. Y yo en algún momento, hace unos años atrás,
conocí de una persona de cerca, de la iglesia a la cual yo iba, que estaba con su niña pequeña en un centro comercial y mientras pasaban muchas personas, se la quitaron de las manos y la encontraron en la frontera del Perú, yendo a salir y la recuperaron. Esta niña tenía 2 años, sí. Gracias a Dios hubo mucha oración, mucha intervención. Los papás estaban desesperados y ahí viene lo que John decía a través de esta frase que se pronuncia en la película. Y yo decía, ¿qué hubiera hecho yo si mi hija no hubiera estado en su habitación? Es que como padres a uno también le sacude y se siente impotente. ¿Y qué haría yo o qué puedo hacer yo en este instante para poder abrazar a esos niños, para que esos niños no sean más maltratados, más abusados? Y cuando vio a mi hija, ella me regresó a ver, primero se llenó de lágrimas, luego ella tuvo mucho coraje y dijo, ¿cómo es posible que exista tanta maldad en el mundo? Luego me dice, mami, te prometo que nunca más me voy a separar de ti. Te prometo que te voy a hacer caso y voy a estar caminando a tu lado y no me voy a ir como a veces suelen hacer los pequeños. Y me dice, y mami, yo voy a estar orando para que Jesús venga pronto. Porque no sé qué más puedo hacer yo. Me dice, porque me siento enojada, me siento impotente, no sé qué puedo hacer yo por esos niños. Yo solo puedo orar que Jesús venga pronto. Esta frase de Jesús venga pronto me recuerda algo que lo dije en un programa anterior, porque al principio, como este es un programa que no deja de tocar a veces con puño firme el tema de la política, es probable que por allí, y de hecho conocimos que por allí hubo alguna persona o un par de personas que dijeron, ¿cómo es posible que en un canal cristiano estén hablando de política? Y yo aclaré lo que John hace un momento nos ha hecho entender clarísimo, de forma absolutamente diáfana, es que cuando se vive bien valores sociales de responsabilidad personal, familiar, colectiva, esa es la política, esa es la verdadera política. Se vive para servir, se vive para transformar el mundo. Y algunos de ustedes recordarán mi frase a propósito de lo que Tami acaba de decir. Claro, la oración de la hija Tami es que el Señor Jesús vuelva pronto y ponga orden en este mundo. Pero yo decía, yo quiero que cuando Él vuelva, nos encuentre a nosotros trabajando y diciéndole, mira lo que gracias a ti, Señor, mira lo que gracias a ti pudimos hacer y trabajar para que sea satisfactorio que tú vuelvas de este mundo, no solamente a poner justicia, orden y castigo al malo que nunca quiso componer su mal camino. John, pero esto también me lleva a ti como papá y como comunicador a pedirte. A veces es muy común, mami, papi, es que hay una pijamada programada. Papi, mami, es que nos llevan y nos dicen, ¿ya? Es que en internet alguien me mandó un saludo, etcétera, etcétera. Son puntos de riesgo. Tú como padre y como comunicador, ¿qué recomendaciones prácticas, concretas das de padre a padre y a los hijos también, por supuesto? A ver, lo más práctico es primero mantener una comunicación abierta con tus hijos. Primero, los límites. Los límites muchas veces, ahora tal vez si no tienes la costumbre de poner límites, déjame decirte, los límites son necesarios y de acuerdo a estadísticas y estudios, los jóvenes, algo que agradecen a los padres es que les pongan límites. ¿Por qué? Porque entienden que cuando hay límites hay amor. ¿Ok? Básicamente eso. Lo segundo, o lo tercero, algo que aprendí es tener una palabra clave entre tu hijo y tú. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu hijo sale a una fiesta, a una reunión, y ve que algo puede ser que el ambiente se ve amenazado o lo que ocurra, él puede decir tal vez la frase, yo qué sé, Claudio. Y cuando tú recibes esa palabra o en esa llamada, Claudio, tú sabes que este es un SOS. Y tú tienes que actuar como padre, no vaciles. Sal, ve con la policía y ve al lugar donde están tus hijos. Esas son algunas de las cosas muy prácticas de las cuales hemos hablado con nuestros hijos. Y que de hecho, en algún momento en un taller, en una capacitación de seguridad, una chica que vio que algo estaban poniendo en las bebidas,
ella dijo, actuó bastante bien, dijo, voy a llamar a otras amigas. Y puso en su mensaje de texto en el WhatsApp un nombre que era clave para su mamá. Inmediatamente la madre actuó. Esas son algunas de las cosas, entre otras, que uno puede también, obviamente, investigar y hablar con claridad. Gracias, John. Nos queda un poquito de Sí, tiempo. yo aumentaría algo extra, que es como papás, cuando son más pequeños y quieren ir a pijamadas, ver quiénes son los padres, Obviamente. con qué personas van a estar ahí en el lugar, cuál va a ser la persona adulta responsable que va a estar con los niños, con los adolescentes todo el tiempo checándolos, los números telefónicos y, como dice John, tener esa palabra clave. Si algo tú ves que es raro, llámame enseguida, utiliza esa palabra de manera tranquila para nosotros actuar inmediatamente. Porque a veces no basta con decir, sí, son sus primitos, es la casa de mi hermano, del hermano de mi esposo, o sí, es la amiguita de toda la vida. A veces no sabemos quiénes van a estar alrededor. Y aunque parezca exagerado, nuestro papel de padres es investigar, saber quiénes nomás están invitados. ¿Va a haber bebidas alcohólicas si es que son más grandes? Como te decía, ¿quién está a cargo de supervisar lo que los jóvenes están haciendo? Este tipo de cosas habla también del hecho de que uno ama a nuestros hijos y las reglas claras, los límites claros, porque cuando hay límites, hay amor. Pero no volver a los hijos paranoicos, pero tampoco ingenuos tontos, ¿no? ¿Verdad? Claro. No volverlos ingenuos tontos. Y algo extra que no quiero que pase es busquen a través de las redes sociales, que ahora hay tanta facilidad. De hecho, Mel Gibson es uno de los productores ejecutivos que puso dinero para esta película. Mel Gibson, el famoso. El famoso Mel Gibson. Y hay algunos videos en los cuales él denuncia que quienes consumen este tipo de prostitución infantil, de material, en este caso, fotográfico, videos, son increíblemente muchas veces artistas, actores, políticos, y de hecho hay un video en el cual él menciona que hay una como secta dentro de los famosos ahí en los Estados Unidos que hasta se beben la sangre de los niños secuestrados. Tan claro como eso. John, Tammy, no saben cómo les agradezco habernos acompañado a los televidentes y a mí en esta emisión de Actualidad a la Luz de la Biblia, porque hemos tratado un tema que no nos podemos quedar callados. Invito a que todos ustedes, quienes no han asistido todavía, asistan y vean la película Sonidos de Libertad, porque esto nos va a ayudar a meditar la responsabilidad con nuestro círculo cercano, nuestros hijos, nuestros nietos, de ser el caso, pero también con los hijos de nuestro prójimo, que son parte del concepto de nuestros hijos. Hasta la próxima emisión de este programa. Gracias por su amable y directa sintonía.